Ahora ya estoy grabando, quedará en el disco duro y luego pues en algún momento a lo largo de los días, lo más rápidamente posible, si no me arrepiento, pues lo subo a la lista correspondiente a Mecánica de Fluidos 2021-2022. ¿De acuerdo? Bueno, antes he hecho un par de comentarios que no tienen mayor importancia, es decir, que no hemos perdido nada. Y como nos habíamos quedado hace 2 horas en lo que es la introducción a la asignatura y cómo vamos a organizarla, nos habíamos quedado justo en lo que es la ayuda, que es la bibliografía, y os estaba diciendo que es muy importante estudiar, en particular mi asignatura, que es lo que me corresponde, opinar sobre todo, pero pienso que es general, digamos, que no estudiéis solo por apuntes. Ya habéis visto que digo la palabra solo, los apuntes son importantes, incluso hay apuntes que son una obra de arte, en el mejor sentido, de las personas, sobre todo porque prestan mucha... Pero esos apuntes normalmente vienen no solo por lo que toma las notas uno en clase, sino además por lo que uno ve en los libros, y hace unos apuntes, realmente son libros. Es decir, que no os digo que no toméis apuntes, todo lo contrario, sino es una guía, en mi opinión, para que luego paséis consulta a las fuentes que yo utilizo y que son por las que, ¿no?, os voy a, digamos, o intentar transmitir los conocimientos en este tema. ¿Cuáles voy a...? Aquí hay unos cuantos... Hay muchos, claro, a este nivel, o sea, un poco, no física general, mecánica de... O sea, lo de la ecuación de Bernoulli, o cosas de esas muy sencillas que ya habéis visto, veremos Bernoulli también, pero hombre, un poco ya más elaborado. Entonces ya hay que escoger libros de texto un poco más de acuerdo por ejemplo, estos son al nivel correspondiente y que por ejemplo, imparten en muchas universidades, sobre todo una que me gusta mucho porque tiene también lo del Open Courseware, que es el MIT en Massachusetts, pues las asignaturas esas correspondientes a mecánica de fluidos, dinámica de fluidos, pues tienen estos libros. Me gusta y este son equivalentes, el White, el Shaughnessy, son intercambiables, casi intercambiables. Hay otro que vi este verano que no tengo metido aquí porque fue durante el verano, que me gustó mucho, que es el Fox McDonald's, me parece, que llegué precisamente por el MIT. Ahí. Y está muy bien, yo diría que está a la altura de estos. Si eso a lo mejor os lo enseño más adelante. Pero como intento, pensándolo así un poco con tiempo, decir, cuanto más, por un lado, cuantos más pongas, más impresión das de que no... Pero, digamos, estamos a un nivel en el que es importante que abráis un libro. Vosotros sois la élite, iba a decir, y supongo que lo hacéis. Pero no, esto cada vez es más raro. Uno tiene lo de YouTube, ¿no?, el móvil, todas las cosas estas electrónicas, y cree, en mi opinión es un error fatal, que esa es la manera correcta de estudiar. Yo no digo que sea, ya veis que yo lo uso, yo digo que es complementario y es después del otro, como ayuda. PowerPoint y esas cosas, pues, digamos, no sé. Lo que quería decir es que casi voy a escoger uno de los dos, ¿de acuerdo?, para evitar quizás que no me cojáis ninguno. Vamos a coger este. Ahí. Eso es. ¿De acuerdo? Quizás por detrás yo utilice alguna otra cosa, pero el Shaughnessy es el que, digamos, el fundamental. Iba a cargar con él simplemente el primer día para que lo veáis, pero es que vengo muy cargado y ya me voy haciendo viejo. ¿De acuerdo? O sea, no os preocupéis, ahí está en papel. Claro, uno lo puede pedir, pero ¿dónde tengo yo ese libro? La introducción a la mecánica de fluidos. Uno lo tiene en algún sitio tapado por aquí.
Pero, o sea, que podría destapar eso y ahí veis que tengo los libros, pero para, digamos, ocupaos ya vosotros de si alguno tiene interés en tenerlo en PDF y luego imprimir la parte que, o si quiere verlo, tenéis los ojos bien, verlo en una pantalla, eso ya como libro. Mi recomendación es que el papel sigue siendo más. Pues ya sabéis que tenéis internet para encontrarlo en 2 patadas. Por ejemplo, ese, ¿no? O sea, que digamos, es que en teoría lo tiene que tener la biblioteca, o sea, que todo lo que pongo yo como bibliografía básica lo tienen en la biblioteca. Los he pedido y ellos siempre piden, estas personas, una copia adicional como mínimo, pero bueno, sois muchos. ¿De acuerdo? Eso como pequeña indicación de que no lo voy a destapar este año, porque lo tenéis a 2 clics. Son así. Vamos a abrirlo por aquí. Este es el que os había hablado hace un momento, también, que está muy bien. Vamos allá. Entonces, de este libro, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Es digamos, el principal. Pues todos los capítulos, si no me equivoco, hasta el 12, del 1, fijaos, vamos a ir lentamente. Conceptos fundamentales, que es un fluido. Bueno, lo de propiedades el 2, propiedades de un fluido, ese nos lo saltamos, prácticamente. Pues, esas como tablas, es interesante, pero tiempo para todo no tenemos. Entonces pasaremos al 3, al 4, al 5, ¿como veis? Una cosa curiosa de este libro es que el capítulo 3, en la mecánica de fluidos, normalmente viene inmediatamente la estática de fluidos. Yo en eso notaréis que soy más raro. La estática no es nada más que un caso particular de la dinámica, o sea, el movimiento. Lo bonito es el movimiento. La cosa estática no es que no sea interesante, es interesante, pero a ver si nos queda grabado a fuego, sobre todo en física de primero, no, hacéis mucho, ¿no?, de estática. O no, me equivoco. Pienso, vamos, por lo que veo y eso, si me digo algo y eso, pues me corregís. Entonces, no digo que no sea importante, por supuesto, pero no es nada más que un caso particular del movimiento. Es decir, que si uno entiende el movimiento, entiende la estática, mientras que si uno entiende la estática, no entiende el movimiento. Una cosa es ser lo general, y de lo general pasas a un caso particular, de un caso particular al general, de eso nada. Esa es la pequeña gran diferencia. Si bien es cierto que históricamente el caso de la estática de fluidos, es decir, fluidos, líquidos, gases, que están quietos en ese sistema de referencia, cuidado, quieto respecto a qué, respecto a un observador, pues, digamos, gracias a la simplicidad del problema se estudiaba por la simplicidad del problema. Lo otro es tan complicado, da la impresión, pero yo en eso no, intento ir lo más rápidamente posible a la dinámica para luego decir, bueno, ¿y qué pasa si esto tiene estas condiciones? Uno, estática de fluidos. Pero como veis en este libro, viene un capítulo antes dos capítulos antes de la estática de fluidos, que es caso de estudios, y eso lo haremos. Ahora voy a la, si me permitís un segundo, al temario. ¿De acuerdo? Introducción, conceptos fundamentales, o sea, capítulo 1, propiedad de los fluidos, quizás un poco del capítulo 2, nada. Hipótesis del continuo, capítulo 1, fluidos newtonianos, que son, Newton nos aparece por fuerzas en fluidos ideales y reales. Ahí, pues, lo que tenemos es pero en el capítulo 2, estudio de casos, movimiento de cuerpos dentro de fluidos, drag y lift, o sea, la resistencia que ofrece un fluido al movimiento de cuerpos sólidos dentro de ellos, el lift, la sustentación. Utilizaré yo muchas veces palabras en inglés, no por darme el pegote, sino realmente porque, primero, los libros están todos en inglés. Y segundo, que a veces no me acuerdo de cómo traducirlos.
Entonces el drag y el lift, qué ocurre en canales, en tubos, en cohetas, es decir, que vamos a estudiar ya casi desde el principio problemas de fluidos sin saber nada de Navier-Stokes, ni mucho menos, simplemente teniendo las ideas claras acerca de las leyes de Newton. Es decir, que para que quede bien claro de que realmente, y también que quede claro, por otro lado, que si uno no tiene claro, no tiene debilidades en eso, pues no puede ir bien la cosa después. Ya veréis como con las ideas pocas y claras, porque esta es una asignatura bueno, está un poco más de memoria, pero no es realmente eso. Hay otras asignaturas en las cuales siempre pongo la anatomía, ¿no? En medicina, por supuesto, no puedes pedir en anatomía que uno esté razonando, no, ahí es puro y duro, en ese segundo tienes que decirme dónde está una cosa, cómo está hecha. O sea, las cosas son así, o sea, que no es que sea mejor o peor, hay ciertas cosas, la nuestra no es de eso, la nuestra es de comprensión. Entonces ya veréis cómo aquí nos aparecen cosas como, no solo, como lo que tenemos ahí, ¿no? Estudio de casos, que ocurre. Quizás ahí uno ya le coge un poco el gusto a la mecánica de fluidos y podemos pasar pues ya más adelante a ver un poco cómo son las fuerzas y bueno, con eso ya pasar a la estática de fluidos, etc. Vamos otra vez aquí a este libro. O sea que el capítulo 3, que parece que está ahí clavado, tiene mucho sentido. De hecho, tiene tanto sentido que otro libro que está en el temario usa eso. Otro que es precioso, un libro precioso, un nivel un poco del cual cojo cosas para vosotros, ya os diré más, una de ellas es eso, ahora os lo muestro. Bueno, 3. El 4, como son las fuerzas en los fluidos, que se ejercen dentro del fluido sobre sí mismo y sobre otros cuerpos, estática. 6, 7. La división, como muchos libros, como el White, ese que a mí me gusta, reconozco que me gusta menos, pero que es más, pero bueno, eso es normal, que está muy difundido. Veréis que en estos libros, a este nivel, para ingenieros, pues lo divide desde una descripción macroscópica o microscópica, es decir, integral y diferencial. Pues aquí, no sé si lo ponía por algún sitio. Bueno, aquí análisis de volumen de control y esas cosas que también veréis, por supuesto, creo que en termodinámica. Es decir, desde el punto de vista de un fluido macroscópicamente, volúmenes finitos, entonces habrá que sumar, integrar, y luego viene una parte que es el análisis diferencial. O sea, lo separan normalmente los libros, y normalmente tanto el White como este pone la parte primero integral y luego la diferencial. Ahí también yo haré un pupurri, es decir, lo que sí os diré es, en cada momento, esto que estoy diciendo, lo tenéis aquí y aquí. Y este es el orden que sigo yo utilizo esto, pero el orden que me gusta a mí es quizás otro un poco diferente. ¿Vale? No os preocupéis por eso que... Entonces el 8, el 9... el 9 viene... ¿Dónde tenemos aquí la...? Sí, perdón. Lo dejo, aunque lo mezclaré, lo del análisis dimensional este año quizás empezaré desde muy pronto a dejar caer cosas... Ya desde el tema 2, a diferencia del curso pasado. Ya dejaré lo del número de Reynolds, que aparece aquí, ya hablaré muy pronto dentro de él, que son números adimensionales. Veréis cómo. Pero bueno, si bien es verdad que aquí lo que veis ahí en ese capítulo, como al final, eso es cómo podemos trasladar resultados, lo que dije antes, de un experimento hecho de una manera a otro con otro similar, tanto geométrica como, sobre todo, principalmente, dinámicamente. La similaridad geométrica y dinámica entre problemas. Es decir, geométrica. Pues en el avión ese, en el modelo que os mostraba, ¿no?, del Eurofighter,
Pues un modelo, naturalmente, que la proporción entre lo que es el largo de las alas, el ancho de las alas, sea lo mismo en el modelo, la proporción, en un caso que en el otro, similaridad geométrica. Luego viene la similaridad dinámica. ¿Dónde tienes que meter ese avión? ¿En qué fluido? Para que los resultados, y qué velocidad tiene que tener ese fluido lejos del avión para que los resultados sean trasladables. Bueno, eso lo teníamos, ¿no? Aquí está metido, en este no hay ningún problema, ya lo diré en su momento cuando lo toquemos. Y luego lo del análisis diferencial, el 10, aquí, el 11, ecuaciones que gobiernan, modelo constitutivo, así se dice en mecánica de fluidos. Muchos son palabras de cosas, se les llama, ¿no?, como la ecuación de Bernoulli, ecuación de continuidad, a principios de conservación generales, conservación de masa, conservación de la energía, etcétera, etcétera. Son nombres que históricamente se le han dado a lo mismo en cada parte de la física. Las ecuaciones de Euler, cuando el fluido es ideal, ya veremos que es ideal, que es real, y hasta el 12. Fluido incompresible. En nuestra asignatura, sobre todo, no exclusivamente, pero sobre todo nos centraremos en los fluidos más sencillos. Hombre, lo más sencillo es un fluido ideal que no tiene viscosidad, rozamiento, no hay rozamientos. Pero luego dentro de eso hay una clasificación, si se pueden comprimir o no se pueden comprimir, o sea, bajo la acción de la presión, si un volumen de ese fluido cambia el volumen o no cambia el volumen, pues si no cambia, pues tendremos fluidos incompresibles, y si cambian, compresibles. Uno piensa que con razón, que los líquidos son altamente incompresibles y que entonces pues es como decir líquidos y gases, es decir, que los gases no se pueden tratar como fluidos incompresibles. No, también los gases se pueden tratar como fluidos, a pesar que uno dice, anda, se puede. En el problema, si las velocidades de ese gas son de cierta manera comparadas con la velocidad del sonido, en este caso, la velocidad del sonido en esas condiciones del gas, si la velocidad es relativamente pequeña, mejor dicho, el cuadrado de la velocidad es mucho menor que el cuadrado del número Mach, pues entonces, digamos, se pueden tratar como fluidos incompresibles, un gas como un fluido incompresible. Es decir, que no solo está a los líquidos, sino también veremos que puede ser los gases. Y ya ahí nos plantamos en este libro, ¿de acuerdo? Los 12 primeros capítulos, el 2 nos los saltamos. O sea que hablaré de lo que hable a lo largo del curso, sobre todo ahí lo tendremos. ¿Qué más? Fijaos, un poco comentando, ya sé que he leído he ido muy rápido en el índice y no habéis podido quedaros... No, hombre, podría dividir la pantalla y que lo... Pero si pensáis un momento en lo que he dicho, aquí voy mezclando lo que es la descripción macroscópica como microscópica, o sea, lo de diferencial con integral. Una de las dificultades en la dinámica de fluidos es las matemáticas, es cómo expresas las leyes, o sea, realmente la segunda ley de Newton, cómo la expresas. Entonces ahí necesitamos herramientas, no solo, en definitiva es derivar e integrar, pero claro, en este problema ya nos aparecen lo que es el cálculo vectorial, iba a decir la mecánica, el cálculo vectorial. ¿Qué operaciones? La divergencia, que veréis también con el profesor Ángel Granja, seguramente, el rotacional, etcétera, etcétera. ¿Qué es el flujo? Es decir, operaciones tanto integrales, por ejemplo, el flujo a través de una superficie, un fluido que está en movimiento, como el aire fluye a través de, imaginaos la ventana abierta, ¿no? Como el aire fluye a través de una superficie imaginaria. No está el cristal, ¿no? ¿Cuánto aire pasa a través de esa ventana? Yo estoy imaginándome que esa superficie, en este caso plana, el concepto de flujo, que es no solo para fluidos, sino, por ejemplo, en el electromagnetismo, ¿no? El flujo del campo eléctrico, el flujo del campo magnético. Claro, ahí uno está pensando en los campos
campos vectoriales, el campo de velocidades, cómo es la velocidad del fluido en cada punto del espacio, cómo es la velocidad de cada elemento de fluido. Ahí acabo de decir dos cosas, que es cómo quieres considerar el fluido. Quiero fijarme en cada elemento de fluido, pensado como pequeñas bolitas, ¿no? O bolsas. El aire aquí está formado como por bolsas con membrana, cada bolsa muy pequeña, rodeada de una membrana, de tal manera que está todo lleno de bolsas. Membranas transparentes, nosotros no las vemos. Un número ingente, lo suficientemente grande para que nosotros podamos derivar e integrar. O sea, perdón, lo suficientemente pequeño para que podamos derivar e integrar, hacer esas operaciones, pero lo suficientemente grande para que tengan sentido propiedades termodinámicas. Por ejemplo, la temperatura, la presión. Si uno lo piensa, ¿qué es? Lo veréis también en termodinámica, ¿qué significado? Uno necesita que ese sistema sea lo suficientemente grande. Bueno, pues de eso hablaremos en la introducción cuando empiece más lentamente. Necesitamos operaciones integrales, flujo, otra que es muy importante es la circulación, una es la integral de superficie, otra es la integral de camino. ¿Conocéis lo que es la circulación? Realmente sí. Si pensáis en lo que es el concepto de trabajo, ¿no? Trabajo, tengo un cuerpo puntual y una fuerza aplicada sobre ese cuerpo, y ese cuerpo sigue una trayectoria. Yo te digo, pues, calcúlame cómo es el trabajo que realiza esa fuerza desde que ¿no? O sea, va moviéndose, entonces una fuerza determinada, habrá aplicadas muchas, pero bueno, si me preguntan por una, desde el punto 1 pues hasta el punto 2, ¿no? Entonces uno diría, pues tendrás que hacerme en el camino C ¿no? Que estás siguiendo, C, ¿no? Que va desde 1 hasta 2, ¿no? Realmente ese es el trabajo, ¿no? ¿Sí o no? Pues ahí tenemos una integral de camino. La circulación significa que, bueno, si hago un camino cerrado, ¿de acuerdo? Es decir, que empiezo en 1 y termino en 1, entonces uno puede analizar cómo es alrededor de cualquier camino cerrado y ver si eso, por ejemplo, sale 0. Si es una fuerza y sale 0, entonces la fuerza es conservativa, ¿no? Bueno, pues, digamos, te da una descripción de cómo son, pero también podríamos utilizar aquí, yendo un poco, ya sé que me voy muy, o sea, como yendo muy de ojo, o sea, que iremos más lentos, espero. ¿No? Imaginaos que fuese la velocidad. Yo podría hacer también una cosa como esta. Es decir, que para cualquier vector, definido en todos los puntos del espacio, podría hacer una operación como esa. Circulación, flujo. Por eso, la asignatura de mecánica de fluidos en la Politécnica de Madrid, en cualquier lado, va detrás del cálculo vectorial. Lo digo, intentaré no decirlo muchas veces. La organización acerca de la asignatura de la mecánica de fluidos en la Universidad de León, nuestra escuela. Mi opinión. Mi opinión es que no está en el lugar adecuado, porque necesitáis herramientas que, por ejemplo, tengo que hablar yo quizás y no estoy seguro de cuándo, ¿no? os lo han explicado. Realmente yo podría decir, oye, pues eso tienen que ser otras personas. Pero no os preocupéis, que todo lo que use yo, todo lo explico yo. ¿De acuerdo? Si se repite algo, pues mira, mejor para vosotros. Y segunda, esa es mala, pero peor es que no tengáis una mecánica de las de verdad antes de la mecánica de fluidos. Dais el salto de la física general a la mecánica de fluidos. Yo intentaré solventar eso lo mejor que pueda, pero desde luego no es cuestión de enseñaros o repetiros otra vez la ecuación de Bernoulli al nivel de segundo de bachillerato, ni mucho menos, o de primero. Esas dos limitaciones tengo yo. ¿De acuerdo? Intentaré ayudaros lo más posible para que la cosa vaya bien. Pero ahí os habéis puesto un poco nerviosos, no sé, hablad. ¿Os he asustado?
con lo del flujo y la circulación. No sé, prefiero ser sincero. Luego tenemos operaciones, o sea, que no es vamos a ver, la matemática es necesaria porque las ecuaciones se van a expresar con esos operadores. Ahí está la cosa. Entonces, en operaciones diferenciales tenemos la divergencia, o sea, derivar. He puesto 2 como integral, ¿no? Pues veremos lo que significa la divergencia, cómo un fluido, algo tan sencillo, puede diverger o converger en un punto del espacio, o cómo puede rotar. Por favor, si queréis hacer algún comentario, me parece bien. No, o sea, que lo acepto, pero el ruido no es lo más, el mejor acompañante. Ahí porque lo veréis, ¿no? Operador nabla, gradiente, divergencia, os suena, ¿no? Lo del gradiente, la divergencia y el rotacional, como cualquier campo de velocidades o el campo electromagnético, se puede poner siempre, caracterizar por esas 2 propiedades, cómo diverge y cómo rota. Os suenan las ecuaciones de Maxwell, ¿no? La de Gauss para la electricidad, la de Gauss para el magnetismo, la de Ampère generalizada, la de Faraday-Lenz o Faraday, ¿no? Pues todas esas tienen 2 formas, integral y diferencial. Habréis visto la integral, probablemente, ¿no? La ley de Gauss y eso, pero también tiene una forma equivalente diferencial, lo mismo que en la mecánica de fluidos. Entonces depende, en unas te aparece el flujo y la circulación y en otras te aparece la divergencia y el rotacional. Esas ecuaciones describen el campo electromagnético. Es decir, que la divergencia y el rotacional del campo eléctrico y el campo magnético te dice cómo es. Bueno, pues lo mismo en la mecánica de fluidos. Ahí necesitaremos un poco hablar de esos temas. Lo del transporte de Reynolds, pues, realmente eso es también matemáticas, no tiene, ya veréis cómo es una cosa que se deriva directamente también de las matemáticas, de integrar. Es pasar de una integral en una dimensión con límites definida a una en varias dimensiones en las cuales vemos cómo cambia esa integral en el tiempo. Bueno, ya veremos a ver por qué lo necesitamos. Para hacer, bueno, aquí viene, para ver cómo son los balances de masa, de momento y de energía. De momento lineal, de momento angular. Vale. Aquí. Aquí, bueno, sino aquí no, sino en, ¿dónde está? Así. Aquí. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar no sé si poner primero este o este, si queréis. Taylor. Este es el libro que utilizo para la asignatura de mecánica. Con vosotros, por supuesto, no puedo, o sea, es decir, el doble de trabajo no es, no, sino que os voy a decir qué es lo que vamos a usar. Vamos a usar una parte del capítulo 2, que uso también con ellos en la mecánica de fluidos, que es el movimiento de cuerpos sólidos dentro de fluidos, es decir, ver el drag y el lift, eso que veis en rápidamente estudio de casos, pues utilizaré, por ejemplo, este capítulo, parte de lo que dice en el otro, para estudiar eso. Y este es uno de los libros que me parecen más bonitos de mecánica de un profesor de la Universidad de Colorado, Taylor. En mecánica del continuo, claro, esa es la mecánica de cuerpos elásticos y de cuerpos y de fluidos, lo que os comenté antes acerca de cómo es el desarrollo, por eso viene aquí al final. Entonces de este pues utilizaré, porque me parecen muy buenas las explicaciones que hace,
en el capítulo 16 del 16.5, no lo anterior, 16.5, son fuerzas de volumen, fuerzas de superficie, no la clasificación, y el 16, o sea, una parte pequeña de este libro. ¿Y qué más usaremos? Ah, sí, Este, como me habéis puesto cara y habéis puesto muchos murmullos, iba a decir, no os hago el favor de comentaros este libro, es una preciosidad. Un libro que no es muy gordo, hecha por Mary, es una profesora, métodos matemáticos en las ciencias físicas, donde ciertas cosas, por ejemplo, lo que es un tensor, a lo mejor se me escapa alguna vela. Este libro es una maravilla de explicación. Todos ellos, salvo el White, que lo pongo ahí, digamos, por cubrir el expediente. Todos están bien. Pero bueno, pasemos entonces, ese lo dejo ya que me habéis hecho murmullos y os parece que las matemáticas son feas. Para eso pongo lo de las matemáticas, este vídeo, tu primera lección, no de mi parte, sino de esta señora que creo que es sueca, me parece que es Stanford, de mecánica de fluidos, dinámica de fluidos. Las matemáticas te dan alas. Cuidado, tienes que saber los conceptos físicos, traducirlos a las matemáticas y luego, pues, a ver qué pasa. El tritón. Había puesto aquí. Physical Fluid Dynamics. Me parece que ya lo tenía abierto. Sí. Ah, no. Vamos a ver. Ahí tenemos. Este es de un profesor de una universidad de Inglaterra. Vamos a ver. De este, para evitar los murmullos, de este he sacado alguna vez algunos problemas para examen. Con eso ya ahora espero que los murmullos y la atención se... Vamos a ver. ¿Por la hora o por el...? Hay dos maneras. Tú pagas, ¿no? O tus padres, o quien sea. ¿Tú cómo te sentirías si pagas para que yo te repita cosas de años pasados, más sencillas, de cursos pasados? Yo diría que, por un lado, te sientes aliviado, porque dices, bueno, pues, qué bien, será más fácil. Pero yo diría que posteriormente te sentirías engañado por mí, porque tú pagas para que yo te enseñe, me pagáis para que os enseñe cosas nuevas, a este nivel. ¿De acuerdo? Entonces, la cosa es daros lo que me pedís con vuestro dinero. Bien, en este es una preciosidad del libro. En este lo voy a usar pues para el caso de estudios también. O sea que, fijaos, caso de estudios, en el Taylor, lo del movimiento de cuerpos dentro de fluidos, el drag, definitiva, quizás un poco el lift, y de este voy a coger lo que es el flujo dentro de tuberías, cuando el flujo es laminar. Ahí ya nos aparecerá, fijaos, lo que es el número de Reynolds, rápidamente, lo introduciré. De este. ¿Y qué más voy a utilizar? Bueno, muchas cosas que a lo mejor no digo explícitamente, salvo que crea conveniente, hasta... Esta sí lo diré, la similaridad dinámica. ¿Cómo explica este libro el análisis dimensional y la similaridad dinámica todo a lo largo del libro? Comparado con cualquiera de los otros libros que os he puesto ahí, es como del día a la noche. Ahí es donde uno nota lo que es, lo digo por él, no por mí, por la persona que lo ha escrito, tener las ideas claras. Cómo lo del número de Reynolds se puede explicar de dos maneras totalmente diferentes, una teniendo de dónde sale físicamente y otra pues haciendo juego malabares quizás con las dimensiones, o sea, matemático. Es
Esto es una preciosidad, lo que hace en cualquiera de los capítulos posteriores, porque claro, números, ¿cómo se caracteriza un problema? A través de números adimensionales, por ejemplo, por dejarlo así ahora, como dentro de una tubería, tengo un líquido, ¿no? Las dimensiones de la tubería, cómo está hecho el líquido, su viscosidad, su densidad, qué velocidad tiene, promedio dentro de la tubería, pues tienes desde el rango laminar, es decir, sencillito, qué bien se comporta, qué bien se mueve, es predecible. Llega un momento en el que se vuelve turbulento. Incluso ahí pasa de laminar a turbulento, de turbulento a laminar. Es decir, ahí ya veremos decir, anda, ¿y qué? ¿Cómo, incluso con la misma tubería, o sea, el mismo experimento, cómo pasamos de una cosa a la otra? ¿Cómo caracterizo yo que un flujo sea laminar a turbulento? Gracias al número de Reynolds. Fijaos, lo voy a decir ahora. Turbulento laminar, ¿entendéis lo que he dicho, turbulento laminar? ¿O hace falta que haga un dibujo? No. ¿Tiene dimensiones? O sea, esas palabras que estoy diciendo, eso es como decir, ¿sois rubios o tenéis el pelo moreno? ¿Tiene dimensiones? No, no tiene dimensiones. Que un flujo sea turbulento o laminar, uno lo está viendo, pero no es la velocidad, no es la distancia. Entonces, ¿cómo se caracteriza si uno va a ser de una manera o de la otra? Tiene que ser, sí, matemáticamente, físicamente, a través de un número, a través de algo, pero que forzosamente tiene que ser adimensional. Una cosa que no tiene dimensiones no la puedes caracterizar con algo que tiene dimensiones. Y ahí empezaremos. Bueno, y eso es lo que cogeré principalmente de este libro. Bien, con la bibliografía, hasta ahí es donde quería llegar.